Hoy vamos a adentrarnos en la sabiduría de uno de los grandes referentes del desarrollo personal en el mundo hispano, el Dr. María Alonso Puig. En este vídeo exploraremos sus mejores consejos para superar la depresión, entendiendo esta no solo como una enfermedad del ánimo, sino como un desafío integral que puede ser afrontado desde múltiples ángulos: el cuerpo, la mente y el alma. La primera parte es comprender qué es la depresión desde la mirada de María Alonso Puig. Para María Alonso Puig, la depresión no es simplemente un estado de tristeza, ni tampoco una señal de debilidad. Él la describe como un trastorno profundo que afecta tanto al cuerpo como a la mente, una desconexión que hace que perdamos la capacidad de imaginar un futuro distinto al presente. Puig insiste en que uno de los mayores errores que cometemos es pensar que lo emocional está separado de lo físico. Según él, lo que pensamos, sentimos y cómo respiramos o nos movemos están interrelacionados. Y es aquí donde ofrece una de sus ideas más poderosas. No se puede cambiar una emoción desde la emoción misma. Hay que intervenir desde otro punto del sistema. Por ejemplo, desde el cuerpo. La depresión, según explica, genera una forma de pensar muy limitada y repetitiva. Y el pensamiento negativo crónico no es solo un efecto de la depresión, sino también un motor que la alimenta. De hecho, investigaciones citadas por él demuestran que el 80% de los pensamientos que tenemos a diario son negativos. Y el 95% de ellos se repiten cada día. Así que el primer paso es tomar conciencia de que nuestros pensamientos no son hechos. Lo que pensamos no es necesariamente verdad, aunque lo sintamos como si lo fuera. Aquí es donde entra en juego la metacognición, que es la capacidad de observarnos pensando. Puig invita a practicar la autoobservación sin juicio. Cuando notamos que estamos atrapados en una espiral negativa, podemos dar un paso atrás y decirnos: estoy teniendo este pensamiento, pero no soy este pensamiento. Otra parte importante es el cuerpo como vía de transformación emocional. Una de las enseñanzas más transformadoras de María Alonso Puig es que el cuerpo tiene un rol fundamental en la superación de estados depresivos. Él recuerda que cuando una persona está deprimida, su cuerpo adopta una determinada postura: hombros caídos, mirada hacia abajo, respiración superficial o un tono de voz monótono o incluso a veces apagado. Y esto no es anecdótico, es clave. Porque así, como el estado emocional modifica el cuerpo también puede influir en el estado emocional. Puig menciona estudios de neurociencia que demuestran cómo la postura, la respiración y el movimiento pueden cambiar el tipo de neurotransmisores que producimos. Por ejemplo, al erguirnos, levantar el pecho y respirar profundamente, nuestro cerebro comienza a producir más serotonina y dopamina, neurotransmisores vinculados con el bienestar y con la motivación. Este cambio postural y respiratorio no cura mágicamente la depresión, obviamente, pero sí abre una ventana por la cual puede entrar la luz. Puede que no sintamos ganas de hacer nada, pero si somos capaces de movernos, aunque sea por decisión consciente y no por impulso emocional, activamos circuitos cerebrales diferentes, y eso ya es un paso fuera del pozo. Puig recomienda caminar todos los días, y si es posible, en un entorno natural, y hacerlo con una intención clara: conectar con el cuerpo y oxigenar la mente. No importa si al principio no se siente placer al hacerlo. Lo importante es mantener la constancia. El cambio no es inmediato, pero llega. También sugiere hablar con alguien en voz alta, incluso aunque estemos solos, porque al hacerlo transformamos el pensamiento interno, muchas veces circular y destructivo, en una forma de expresión externa, lo cual nos permite tomar distancia emocional, y nombrar el dolor es una manera de empezar a procesarlo. ¿Y cómo afecta la depresión a la visión del futuro y la percepción del yo? Una de las consecuencias más devastadoras de la depresión, según Puig, es que desdibuja nuestra capacidad de proyectarnos hacia el futuro. Las personas que la padecen suelen pensar que siempre se sentirán igual, que nada cambiará, que todo esfuerzo es inútil. Este es uno de los engaños más grandes de la mente deprimida. Y entender que es un engaño, aunque en el momento no lo parezca, es parte del proceso de sanación. María Alonso Puig habla de cómo la neuroplasticidad nos da esperanza real. El cerebro está cambiando constantemente, incluso en personas que han estado años en depresión. El cerebro sigue teniendo la capacidad de formar nuevas conexiones y de generar cambios profundos, pero para que eso ocurra, necesitamos empezar por crear espacios internos donde lo nuevo pueda emerger. Aquí entra en juego otro concepto esencial, el de identidad. Cuando una persona está deprimida, tiene o tiende a definirse por su sufrimiento. Por ejemplo, se suele decir cosas como: yo soy una persona depresiva, yo soy así, yo nunca he sido feliz, etc. Pero Puig recuerda que esa identidad no es estática, es una construcción mental que podemos empezar a revisar.
Cambiar nuestra narrativa personal no significa negar el dolor, sino no permitir que ese dolor sea el único relato posible. Y esto se trabaja con pequeñas acciones, repeticiones y afirmaciones que, con el tiempo, van formando una nueva forma de hablarnos y de entendernos. Por ejemplo, sustituir frases como "no puedo más" por "esto es muy difícil, pero estoy haciendo lo que puedo", ya cambia la carga emocional. No es autoengaño, es autocompasión consciente. Y hasta ahora, hemos explorado las bases del pensamiento de Marie Alonso Puig sobre la depresión, la importancia de comprender que no somos nuestros pensamientos, de usar el cuerpo como herramienta para unificar nuestras emociones y de recuperar la capacidad de proyectarnos en un futuro distinto al presente. A continuación, profundizaremos en las herramientas prácticas que propone para cultivar una mente más resiliente, recuperar la energía vital y reconectar con el propósito. Empezamos con que la atención es una de las llaves de la transformación, y es que uno de los pilares centrales de las enseñanzas de Marie Alonso Puig es el poder de la atención. Él lo explica así: aquello en lo que pones tu atención crece. Y es una idea que tiene profundas implicaciones cuando hablamos de depresión. Cuando estamos deprimidos, nuestra atención suele estar secuestrada por pensamientos oscuros, escenarios futuros catastróficos o recuerdos dolorosos del pasado. Esto no solo intensifica el sufrimiento, sino que refuerza los circuitos neuronales que sostienen ese estado. La propuesta de Puig no es reprimir esos pensamientos, sino redirigir conscientemente la atención hacia aspectos que nos devuelvan el control y la dignidad. Esto puede hacerse a través de prácticas muy simples, como la antelación plena, mindfulness, donde se entrena al cerebro a enfocarse en el presente, el sonido de la respiración, los movimientos del cuerpo o incluso la textura de los objetos que tocamos. Este acto de redirigir la atención no siempre genera un alivio inmediato, pero según Puig, cada vez que elegimos voluntariamente prestar atención a algo distinto del sufrimiento, estamos debilitando el dominio que la depresión tiene sobre nosotros. Estamos creando nuevas rutas mentales. Estamos, en definitiva, entrenando el cerebro para que nos permita ver otros colores además del gris. Una práctica que él sugiere es escribir cada noche 3 cosas por las que sientes gratitud, aunque sean muy pequeñas: una taza de té caliente, una palabra amable, una brisa en el rostro. Esta práctica, aunque parezca trivial, activa áreas del cerebro relacionadas con el bienestar y puede ayudar a recuperar lentamente una percepción más equilibrada de la realidad. Otro punto del que suele hablar mucho es el lenguaje como medicina o veneno. Otro aspecto esencial que Marie Alonso Puig enfatiza es el impacto que tiene el lenguaje sobre nuestro estado emocional y fisiológico. No se refiere solo al lenguaje que usamos con los demás, pero especialmente se está refiriendo al lenguaje que usamos con nosotros mismos. Las palabras no son neutras, tienen una vibración, una carga emocional y un efecto sobre el cuerpo. Cuando una persona se repite a diario frases como "soy un inútil, no valgo para nada, nadie me quiere", está enviando una señal directa al sistema nervioso que activa respuestas de estrés, inhibe la creatividad y refuerza el estado depresivo. Pero al revés también funciona. Cambiar el lenguaje interno puede transformar la biología del cuerpo. Puig recomienda prestar mucha atención a los adjetivos que usamos para describirnos. Invita a sustituir los juicios duros por descripciones más abiertas y amorosas. Vamos a poner un ejemplo. Cuando solemos decir "soy un desastre", podemos decir "hoy no he estado en mi mejor versión, pero estoy aprendiendo". En lugar de, por ejemplo, decir "nunca saldré de esto", podemos decir "estoy atravesando un proceso difícil, pero esto sé que pasará y podré con ello". Esto no es positivismo superficial, es responsabilidad emocional. Es dejar de alimentar una identidad basada en la carencia para empezar a construir una narrativa donde haya lugar para la evolución. Incluso hablar en voz alta de manera positiva tiene efecto. El propio Puig cuenta cómo frases dichas con convicción, aunque al principio no se sientan verdades, pueden comenzar a modificar el tono anímico. Por ejemplo, "cada día tengo más fuerza. Estoy descubriendo recursos que no sabía que tenía. Me doy permiso para estar mal, pero también para mejorar". Estas cosas nos refuerzan y poco a poco nos van haciendo mejorar. Otra cosa importante que destaca es que el poder del propósito y la dimensión trascendente son también vitales, y es que para Marie Alonso Puig, una de las claves más profundas para superar la depresión es recuperar el sentido del propósito. Y aquí no se refiere a grandes metas ni a hazañas épicas, donde, por lo general, sobre todo hoy en día, además con todo el tema de las redes sociales, estamos muy influenciados por este tipo de prácticas. Habla de encontrar un motivo por el cual levantarse cada mañana, por pequeño que sea. Él sostiene que cuando perdemos la conexión con algo que trascienda el malestar presente, quedamos atrapados en una visión estrecha de la existencia.
y en ese estrechamiento la esperanza desaparece. Por eso propone buscar preguntas que expandan, como ¿qué es lo que conecta con la vida, aunque sea un poco? ¿Qué valor tengo yo que sigue intacto más allá de lo que siento? ¿Hay alguien a quien pueda ayudar, aunque sea mínimamente? Estas preguntas invitan a salir de uno mismo, a mirar desde otro ángulo, porque muchas veces la depresión nos encierra en una mirada exclusivamente egocentrada. No por egoísmo, sino por dolor. Pero cuando salimos de esa prisión mental, incluso por unos minutos, se abre un espacio de respiro. Puig destaca que tener una razón por la cual vivir tiene un efecto neurológico real. Activa áreas del cerebro vinculadas con la motivación, el aprendizaje y la dopamina. Y no tiene que ser una gran misión. Puede ser cuidar de una planta, escribir un diario, cocinar para alguien o simplemente caminar hacia un objetivo pequeño. Además, introduce una idea clave: la dimensión espiritual del ser humano, que no depende de ninguna religión, sino de la conexión con algo mayor que uno mismo. Es esta dimensión, dice él, la que ha sido marginada en muchas terapias modernas y, sin embargo, es una de las fuentes más potentes de resiliencia. La espiritualidad, entendida como la capacidad de sentir que nuestra vida tiene un sentido más allá del sufrimiento momentáneo, nos devuelve la esperanza. Esa esperanza no es la negación de dolor, sino la certeza de que el dolor no es lo único que existe. El entorno como factor clave. Aunque la superación de la depresión es en parte un trabajo interno, María Alonso Puig insiste en la importancia del entorno. Nadie sana completamente en aislamiento. Todos necesitamos vínculos significativos. Uno de los consejos prácticos, de hecho, que ofrece es rodearse de personas que eleven, que escuchen sin juzgar y que vean en nosotros algo que tal vez hemos olvidado. No se trata de buscar personas felices, sino personas empáticas, auténticas, que nos ayuden a salir de la narrativa de impotencia. También recomienda ser muy selectivo con los contenidos que consumimos. La música, las películas, las noticias, las redes sociales, todo eso influye directamente sobre el estado emocional. La pregunta que propone es simplemente poderosa. ¿Esto que estoy viendo, leyendo o escuchando me eleva o me hunde más? El entorno también incluye el espacio físico. Un entorno desordenado, oscuro o sucio puede acentuar el estado depresivo. Por eso Puig anima a cuidar, aunque sea una pequeña parte del espacio donde vivimos. Una mesa ordenada, una vela encendida, una imagen que inspire paz, básicamente. Cada pequeño acto de orden externo refleja y favorece un orden interno. En esta segunda parte hemos recorrido varias herramientas prácticas desde la visión de María Alonso Puig. Entrenar la atención, cuidar del lenguaje interior, encontrar un propósito vital, cultivar la dimensión espiritual y elegir cuidadosamente el entorno. Todas estas estrategias tienen un punto en común: devuelven el poder a la persona, no como una obligación forzada, sino como una posibilidad real de transformación. A continuación vamos a explorar cómo integrar todos estos aprendizajes y cómo sostenerlos en el cambio de... A continuación exploraremos cómo integrar todos estos aprendizajes, cómo sostener el cambio en el tiempo y qué hacer en los momentos de recaída. Porque el camino de la sanación no es lineal, pero sí posible. Hemos llegado a la tercera y última parte de este recorrido por los mejores consejos del Dr. María Alonso Puig para superar la depresión. Continuamos con la importancia de la perseverancia y la paciencia, que es una de las cosas que más defiende él. Una de las ideas de María Alonso Puig repite con frecuencia que los grandes cambios requieren constancia, no velocidad. Vivimos una cultura de inmediatez, donde se espera que todo ocurra rápido y sin esfuerzo, pero los procesos reales de transformación interna son lentos, complejos, a veces dolorosos y casi siempre imprevisibles. Él compara la sanación emocional con el proceso de entrenamiento físico. Nadie pretende estar en forma y musculado después de una semana en el gimnasio, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata de la mente, muchos esperan mejorar de manera inmediata con un par de afirmaciones positivas o una caminata. Y si no las sienten, se frustran y se rinden. Puig insiste en la perseverancia, incluso sin resultados visibles a corto plazo. Es un acto de fe en uno mismo. Y esa fe se fortalece cuando dejamos de obsesionarnos con el destino y nos enfocamos en el proceso. Cada pequeño acto de cuidado, de respiración consciente, de elección saludable, de gratitud o de contacto humano es una semilla. Tal vez no vemos el futuro hoy, pero eso no significa que no esté germinando. También invita a practicar la paciencia compasiva. Es decir, entender que habrá días buenos y días malos, avances y retrocesos, y que eso no significa que estemos fallando, significa que estamos vivos y en proceso, y que la sanación no es lineal, pero sí posible.
Y llegamos a cómo afrontar la recaída sin hundirse de nuevo. Y es que una de las trampas más peligrosas en el camino de salir de la depresión es interpretar una recaída como una derrota total. Después de días, semanas o meses de mejora, puede haber un bajón emocional, un día en que todo, parece desmoronarse otra vez. Al fin y al cabo somos humanos. En esos momentos muchas personas piensan, no sirvió de nada, estoy igual que antes, nunca voy a salir de esto. Una vez más con las afirmaciones negativas que hemos comentado antes. Aquí María Alonso Puig ofrece una perspectiva clave. Las recaídas no son retrocesos, sino partes naturales del proceso de aprendizaje. Son momentos donde el sistema se reajusta, donde viejos patrones intentan recuperar terreno, pero que también ofrecen una oportunidad de reafirmarlos, nuevos hábitos y fortalecer la voluntad. Según él, lo importante no es evitar absolutamente las recaídas, sino cambiar la forma en que las interpretamos y respondemos ante ellas. Frente a una recaída, Puig sugiere hacer 3 cosas. Observar sin juzgar. En vez de caer en el diálogo interno destructivo, simplemente notar. Estoy atravesando un momento difícil. No es el fin del camino. 2. Volver a lo esencial. Respirar profundamente, mover el cuerpo, hablar con alguien de confianza, reconectar con los pequeños rituales que antes ayudaran. Y 3. Recordar los avances. Hacer memoria activa de los pasos ya dados, de las mejoras, por pequeñas que sean. La depresión borra el pasado positivo. Por eso hay que traerlo conscientemente al presente. Y algo fundamental. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia emocional. En los momentos más duros no hay mérito en sufrir en soledad. Buscar apoyo terapéutico, médico o espiritual, o afectivo, es un acto de dignidad personal. La identidad que emerge después del dolor. A lo largo de sus charlas y escritos, María Alonso Puig plantea una idea profundamente inspiradora. La persona que emerge después de atravesar una depresión no es la misma que entró en ella. No es más débil, sino muchas veces más sabia, más compasiva y más auténtica. Él lo llama la alquimia del sufrimiento, porque el dolor, si se transita con consciencia y apoyo, puede convertirse en un maestro, puede revelar aspectos de uno mismo que antes estaban dormidos. La empatía, la sensibilidad, la profundidad, la creatividad o la conexión espiritual, entre muchos otros. Esto no significa romantizar el sufrimiento ni decir que todo pasa por algo. No se trata de justificar el dolor, sino de reconocer el potencial transformador que existe en él, si logramos atravesarlo en lugar de huir de él. Puig insiste en que cada ser humano tiene una fortaleza interior mucho mayor de la que imagina. Esa fuerza no siempre se manifiesta en forma de entusiasmo o energía. A veces se manifiesta en la simple decisión de levantarse una vez más, aunque sea temblando. En el sí, silencioso, que se repite cada mañana, incluso sin saber por qué. Y es justamente esa decisión la que permite construir una nueva identidad. No la del depresivo, sino la de alguien que ha conocido el abismo y ha empezado a escalar. Tal vez con lentitud, tal vez con caídas, pero también con una dignidad indestructible y, sobre todo, sin parar, sin rendirse. Y por último está la comunidad, la contribución y la alegría de vivir. En la visión de María Alonso Puig, el proceso de sanación de la depresión no está completo hasta que la persona pueda reconectarse con la alegría de vivir y con el deseo de contribuir al mundo. No se trata de volver a una normalidad anterior, sino de construir una vida más significativa, más libre y más alineada con los propios valores. Una de las vías para lograr esto es abrirse a la comunidad. No como una obligación social, sino como una fuente real de sentido. Participar en actividades grupales, colaborar en proyectos, ayudar a otros o compartir experiencias, todo eso favorece la identidad y disuelve el aislamiento que alimenta la depresión. También propone algo sencillo, pero muy poderoso: buscar momentos de gozo, aunque sean breves. El gozo no es lo mismo que el placer superficial, es una experiencia de conexión, de belleza, de gratitud. Puede surgir al ver una puesta de sol, al tocar un instrumento, al abrazar a un ser querido, al contemplar el mar o al crear algo con las manos. Estos momentos no curan por sí solos, pero nos recuerdan que estamos vivos y que hay algo en la vida que vale la pena ser vivido. Y tras este recorrido por los mejores consejos de María Alonso Puig para superar la depresión, como habrás visto su enfoque, su enfoque no se basa en fórmulas mágicas ni en frases hechas, sino en una comprensión profunda del ser humano, donde mente, cuerpo, corazón y espíritu se integran. Sus enseñanzas nos invitan a recuperar el poder personal, a reencontrarnos con nuestra dignidad, a transitar el dolor con coraje y a abrirnos a la esperanza con una decisión consciente, no como una ilusión ingenua.
Si estás atravesando un momento difícil, recuerda, no estás solo, no estás rota ni roto, y esto, que hoy duele, también puede transformarse. Tal vez no mañana, tal vez no con facilidad, pero sí con constancia, con apoyo y con amor propio. Como dice el propio Puig, hay más fuerza en ti de la que nunca te han contado, y estás mucho más cerca de salir adelante de lo que ahora imaginas. Gracias por acompañarme en este viaje. Si crees que este vídeo puede ayudar a alguien, compártelo. Tal vez en este momento seas el puente entre una persona y su esperanza. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor, deja tu like. Siempre es bien recibido y me ayuda mucho. Déjame en los comentarios qué estrategia sueles emplear para luchar contra los malos pensamientos y el desánimo. Te mando un caluroso saludo y recuerda, vive tu vida, pero vive tu vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.